Buenas tardes, muchachos. Por aquí el facilitador, su profesor Bertín Torres. En este momento vamos a compartir los conocimientos en cuanto a la temática según la estructura del plan de evaluación para lo que es la estructura organizativa, su importancia, funciones y procesos. Tenemos los aspectos generales, definiciones básicas, las leyes, embarques, normativas Incoterm y más. En cuanto a la definición de aduanas, tenemos que es un organismo público que tiene como función principal controlar, fiscalizar la mercancía que entra y sale del territorio nacional. Una clasificación breve cuanto a lo que es las aduanas terrestres, maríticas, aéreas, postales. Principales leyes y normativas relevantes. Por supuesto que, como lo exige la pirámide de Kirchner, tenemos en primera instancia lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, luego tenemos la Ley Orgánica de Aduanas, Decreto de Aranceles de Aduanas, luego tenemos normas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria CNA, y demás leyes y reglamentos inherentes a la importación y exportación de bienes. Ventajas del control de aduanas. Protección de la industria nacional, la aplicación de aranceles que evitan la competencia desleal, recaudación fiscal, al cobrar impuestos que generan ingresos para el Estado, seguridad nacional, el prevenir el contrabando, tráfico de drogas, armas y otras mercancías ilícitas. Facili- Facilitación del comercio, al agilizar los trámites para las empresas, pueden cumplir con las normativas. Básicamente, en términos de gerencia, la aduana es básicamente un ente encargado de controlar y regular la mercancía que entra y sale del país. Mercancía, bienes, servicios. Cabe acotar que son distintas mercancías y distintos tipos de productos que pueden entrar o salir del país. Importancia. La introducción legal de mercancía extranjera a un territorio aduanero nacional. ¿Por qué se define como importación? Porque básicamente es el concepto que se le da a la entrada de la mercancía como un recurso que se utiliza en todos los convenios a nivel mundial. Definir agencia aduana. Agente aduana. Es la persona natural o jurídica autorizada por la autoridad aduanera en Venezuela, de caso el CNA, para actuar como intermediario entre los importadores y exportadores en la aduana. Documentos que se solicitan en aduana. Factura comercial,
manifiesto de carga, conoci- eh, conocimiento de embarque, marítimo, aéreo, de transporte terrestre, declaración de aduanas, certificado de origen, lista de... Siguiendo en el mismo orden de ideas, ¿cómo vamos a identificar un agente de aduana? Se identifica por su licencia o código de registro otorgado por la autoridad aduanera. Definir base imponible. Es el valor sobre el cual se calculan los impuestos y los aranceles a pagar. Cuando estamos hablando de la importación o exportación de algún tipo de bien o prestación de servicio. Lo que es INCOTEM. Definir INCOTEM. Términos internacionales de comercio. Son un conjunto de reglas internacionales que definen las responsabilidades del vendedor y del comprador en una transición de comercio exterior, como quien paga el flete, el seguro, los trámites aduaneros y hasta dónde se traslada el riesgo de la mercancía. Depósitos aduaneros o inmobiliarios. Es un lugar autorizado donde la mercancía puede ser almacenada por un periodo de tiempo sin el pago de los aranceles, mientras esperan su destino final. Derechos AD, valores, son aranceles que se calculan con porcentaje de valor de la mercancía. El embalaje es el material utilizado para contener, proteger, manipular, transportar y almacenar. Básicamente, una de las cosas que integran este tipo de órdenes de, estamos hablando de las normativas de control. En cuanto a la legalización de los impuestos. Llevar un control de lo que es las normativas en parte de la composición de la estructura de lo que son las aduanas. Terminologías básicas. Tenemos la exportación, es la salida de mercancía del territorio de la. Decimos exportación, si hablamos de salida, básicamente estamos diciendo que estamos enviando algún tipo de bien o servicio fuera de nuestro país. En este caso, exportación, básicamente se repite, salida de mercancía. Gravamen. Son todos los impuestos, tasas, derechos y recargos que se le deben pagar a las aduanas. ¿Qué quiere decir esto? Tipo de mercancía que vaya entrando o saliendo y debe pasar como forma regular ilícita, puesto que tiene que ser lícita, por las aduanas, generan los gravámenes o, como te digo, parte de la definición, que son tasas, impuestos, derechos. Ilícitos aduaneros es cualquier acto, omisión o infracción que contravenga las leyes y regulaciones aduaneras, como el contrario, la evasión fiscal. Esto es todas las actividades comerciales de importación y exportación que se encuentren a derecho y cumplan con las normativas legales dentro de la regulación normal que se conoce. Entonces tenemos
lo lícito y lo ilícito. Definiciones generales. Manifiesto de exportación. Es un documento que detalla la carga, medios de transporte, buque, avión, camión, lleva consigo al salir del manifiesto de importación. Es el documento que detalla la carga, medio de transporte que trae para el país. Entonces, tenemos el manifiesto de importación, que es cuando sale, y el manifiesto de importación, que es cuando entra. Y el bien por cualquiera de estas rutas o tipos de aduana, marítima, buque en este caso, aérea, avión y terrestre o vehículo. Operaciones aduaneras son todos los procesos y trámites que se realizan para la entrega de salida y permanencia de mercancías en territorio. Quiero decir con esto que dentro de las instalaciones aduaneras se cumplen ciertas normativas para poder trasladar, convivir o incluso depositar algún tipo de mercancía. Mercancía es cualquier bien que pueda ser objeto de una transacción comercial, incluyendo bienes, productos o artículos. Todo dentro de la ley que, como se dijo en la página anterior, debe ser de manera lícita, legal, cumpliendo con todas las normas. Multa es una sanción económica impuesta por la autoridad aduanera por el incumplimiento de las leyes y de las normativas. Cuando en algún momento de la transición de importación o exportación, cuando el bien, producto, artículo pasa por las instalaciones de las aduanas, cumple con algún tipo de normativa, eso genera algún tipo de sanción o de consecuencia por no encontrarse a derecho. Oficinas aduaneras. Es el lugar físico o virtual donde se realizan los trámites de las aduanas. ¿Por qué se dice el lugar físico o virtual? Físico, porque obviamente es donde conviven, donde se hacen todas las transacciones de importación, exportación y el papeleo, eran las documentaciones pertinentes a toda la actividad comercial lícita de las aduanas. ¿Por qué virtual? En la actualidad se puede observar que en todas las actualizaciones que se han realizado, se ha creado un portal, puede visualizar e incluso tramitar ciertos documentos, las documentaciones, para optar por alguna permisología. Eso generar cierta cantidad de planillas que se necesitan para la actualización o para los trámites de importación y exportación. Miembros países de la comunidad andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Continuamos con las definiciones de ciertos términos, que es la parte de aduana, la potestad aduanera. Que hablamos con potestad aduanera, facultad del Estado de controlar el paso de mercancía por las aduanas, aplicado, por supuesto, a la normativa, siempre y cuando no sea ilícito, sea sancionado por algún tipo de incumplimiento en la documentación.
Precinto aduanero es un sello o dispositivo de seguridad colocado por las aduanas en los bultos, contenedores para la seguridad integral, su integridad. Este precinto, en los casos, está compuesto por un material que no se destruye de manera fácil y tiene una numeración, una codificación que es registrado en el tipo de documento para su control. Puerto Libre es una zona del país donde las mercancías pueden ser importadas, almacenadas y reexportadas sin el pago de aranceles mínimos. Reembarque es la salida de mercancías que han sido introducidas legalmente al país, pero que no han sido despachadas para y son enviadas de vuelta al exterior o al lugar de origen. Puntos clave. Los puntos clave del régimen aduanero es el conjunto de leyes y normativas que se aplican en las mercancías, dependiendo de su destino. Régimen de equipaje de pasajeros. El régimen aduanero aplicable a los bienes y artículos que los pasajeros traen consigo al entrar o salir, los cuales pueden estar exentos de impuestos hasta cierto. Régimen tarifario es la estructura de los aranceles que se aplican a la importación de la mercancía. Llamarse también como un tabulador de ciertos montos dependiendo de la cantidad, producto y origen de esta mercancía. Reimportación es la importación de mercancías que previamente fueron exportadas. Aquí ya terminando la parte teórica, mayor tren de mercancías del mundo cuenta con 330 vagones y 3.500 metros de extensión y es capaz de transportar 40.000 toneladas. Ya teniendo en cuenta todo lo que es la parte de las estructuras en la teoría de la primera fase, de la, digamos, de lo que es la estructura organizativa y su importancia y funciones en cuanto a la opinión de gerencia aduanera, como en modo que se presente lo que era la, los aspectos generales, las definiciones básicas, algunas leyes están involucradas, el embarque, específicamente unas normativas de comercio exterior, involucradas de aduana y más. En cuanto a la definición de aduanas, la vimos como un organismo y aparte también tuvimos una aclaración de lo que fue la parte de lo, las normativas y en cuanto al papel de la persona encargada o el representante de una aduana, que es el que hace
hace cumplir las normativas, hace valer las normativas lícitas dentro de lo que es el papel de importación o exportación de algún tipo de mercancía o servicio. Su clasificación, dependiendo de lo que importen o lo que se exporte, a nivel terrestre o aérea, tales son connotaciones que dentro de la clasificación para la legalización de mercancías o importación de la mercancía tiene ciertos limitativos y obviamente que tienen normas que cumplir. Y dentro de eso tenemos un ente que regula parte de su objetivo principal, que es recaudar, tenemos que tiene sus reglamentos internos y de alguna manera se deben de cumplir incluso las estructuras, toda la documentación que se debe presentar. La definición de importación, eh, lo que forma legal del país y que es el agente aduanal aclarado y los tipos de documentación y la aclaración de lo que es una definición de base imponible. Una de las normativas importantes que definen normas incontrastables. Estas están definidas de una manera concisa, contrato bilateral, que básicamente se aclara la entrega y el reparto de los trámites bien que se está importando. Yo lo conozco en parte de él. Y dando continuidad o firmando lo que es la parte de los términos básicos, tasación, gravamen, ilícitos aduaneros. Entonces, sabemos que la entrada de mercancía, los gravames son los impuestos otorgados, los impuestos derivados de la importación y la exportación, y los ilícitos aduaneros, que es todo lo contrario a la parte legal establecida previamente por las leyes y las normativas que nos orienten. Otras definiciones generales tenemos los manifiestos de importación, de exportación y operaciones aduanales. Multa es una mercancía, o lo que se define como una mercancía, que el hecho de aduana no significa que sea totalmente una mercancía, también puede ser un servicio de algún tipo de producto que viene unido a lo que es tipo de activo. Si las aduaneras ya aclaremos que puede ser un lugar, es un lugar físico y virtual. Integramos en la parte de los convenios los países miembros de la Comunidad Andina, parte de Sudamérica, y están integrados por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Pedidos aduaneras, principios aduaneros, puerto libre, renta, definiciones importantes que deben manejar a la hora de
conocer o definir lo que es puntos clave, régimen aduanero, que aparece ante una cantidad de leyes y normativas que hacen el papel de regulador, régimen de equipaje de pasajeros, está compuesto por una de normas aplicadas a los pasajeros que traen con ellos o llevan con ellos algún tipo de equipaje, llevan mercancía. Régimen tarifario, la estructura de los aranceles que se deben aplicar a la importación de las mercancías, como tabulador que distribuye con marca cuáles son los impuestos, la cantidad de impuestos que es la importación de que fue mercancía de export. Finalizar breve, una breve notación que el mayor tren de mercancía del mundo cuenta con 330 vagones, 3.500 metros de extensión y es capaz de importar 40.000 toneladas. Ya para resumir, irnos en cuenta de que nos de la próxima clase, el viernes 19, estaremos viendo la siguiente parte de lo que es el contenido programático de gerencias anuales. Vamos a ver, vamos a complementar parte de las estructuras de las aduanas y introducir un poco parte de lo que es la tecnología que se usa actualmente en lo que es la, todo lo que tenga que ver con la referencia que es aduanas. Me despido y espero que haya sido de su agrado y provechoso todo lo que fue la teoría de ciencia aduanera y los puntos clave que se definieron para poder hacer una estructura, lo que es contenido programático para la primera.